Buenas tardes a mi gerente de la sección hospitalaria y primaria. Agradecerle que haya venido al Colegio de Médicos a visitarnos a esta casa. Hemos estado en una reunión hablando de muchos temas y bueno, pues yo creo que estamos en una línea de comunicación y vamos a intentar mejorar todo lo que podamos entre ambas partes muchos de los asuntos que nos conciernen a todo, tanto a los médicos como a las enfermeras, que también quiero agradecer a las enfermeras que estéis aquí hoy con nosotros, y yo creo que es una buena línea para estar conjuntamente y trabajar en aras a conseguir una mejor sanidad. Esta tarde yo creo que Raúl, hay un eco muy molesto, no sé por qué es. El tema de esta tarde, Bernardo lo propuso en su tiempo, el hacer unas jornadas desde la Comisión Deontológica. Yo creo que es un reto que no tenemos que perder, que año tras año tenemos que llevar a los colegiados, tanto del ámbito de la medicina, de los médicos, como de enfermería. Y bueno, yo sin más no quiero robar más tiempo. Tenemos hoy la jornada que todos me conocéis perfectamente, a los participantes: Fabiola Yáñez, que va a ser la primera con la charla que va a hablar de intimidad, nuestro reto. Después Mónica Lalanda, el buen uso de las redes sociales para profesionales sanitarios. Y cerrará Bernardo Casanova con la charla de modificación de conflictos, viejos problemas, nuevas soluciones. Así que, Fabiola, sin más, te dejo la palabra cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al Colegio de Médicos por la idea de una jornada conjunta y a Mónica, porque me ha gustado muchísimo el título de la jornada. Esta no es mi charla. Trabajando juntos. Yo creo que es un buen título para empezar a trabajar juntos, bueno, a seguir trabajando juntos. Y esta es mi charla. Y por eso me costó mucho coger un trozo del cartel de la charla, del cartel que había hecho Mónica, y es lo que más me gusta, trabajando juntos. Y bueno, también quería dar las gracias a los pacientes, porque son los pacientes los que nos recuerdan que es un derecho suyo el que respetemos su intimidad, que es el tema del que voy a hablar. Es un tema, bueno, muy hablado y tal, pero creo que es muy importante que de vez en cuando hagamos un recuerdo, porque es fácil desde nuestro trabajo perder el sentido de que estamos invadiendo la intimidad de los pacientes, sin querer, vamos, que no nos damos cuenta, pero es una realidad. Bueno, entonces vamos a hablar de intimidad. Esto está sacado de un diálogo de un libro que se llama La enfermedad de Sartre y que refiere realmente lo que nos pasa continuamente. Dice, oye, la semana pasada había uno de tus pacientes. Dice, sí, la señora Mulan, nunca te imaginaríais qué le pasa. Dice, no, pero prefiero que no me hables de ello. Esta es la respuesta que como profesionales, cuando nos comentan algo de un paciente en el que no estamos implicados en su cuidado, deberíamos hacer. Pero es muy difícil contestar como contesta el personaje de este libro. La intimidad, según el diccionario de María Moliner, es el conjunto de sentimientos, pensamientos que cada persona guardamos en nuestro interior. Deriva del superlativo íntimos y representa lo más interior de cada persona. Es un espacio muy personal al que nadie puede acceder sin nuestro permiso, y que somos cada uno los que autorizamos o no a entrar en ese espacio. Está constituida por el llamado mundo de los hechos. No está constituido por el mundo de los hechos, sino por el de los sentimientos y los valores. Esto es lo que nos dice Diego Gracia.
y lo que nos define como seres humanos son nuestros valores religiosos, espirituales, políticos, estéticos, y que poco a poco hemos ido a lo largo de nuestra vida asumiendo como propios. Cualquier persona, cualquier profesional, tenemos la experiencia de haber sido abordados con un... ¿Sabes? Ayer ingresó el jefe de servicio de trauma. Y bueno, ya solo que nos digan, es el jefe de trauma o es la supervisora de geriatría, ahí ya se nos abre los oídos especialmente. Dicen que tenía un aspecto terrible, parece que tiene cáncer. Y de ahí entramos en un juego que es difícil de salir. Estamos poco acostumbrados a parar esas conversaciones. Rápidamente, como somos un personaje público dentro del hospital, perdemos el anonimato, entra el morbo y además es fácil acceder a la información sanitaria de las personas dentro del mundo sanitario. La enfermedad realmente pone en peligro dos pilares fundamentales de nuestra dignidad, que son nuestra autonomía y nuestra intimidad. Cada persona tenemos unos valores y somos nosotros, cada uno, los que decidimos hasta aquí y a quién se lo queremos contar. Yo puedo decidir contárselo a Asun, pero eso no le da permiso a Asun para contárselo luego a Carmen. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Yo, como paciente, soy el que decido a quién se lo cuento. Y eso no quiere decir que luego pueda seguir la bola. Si los pacientes creyeran que lo que nos cuentan no lo vamos a guardar, seguramente no nos contarían muchísimas cosas. Pero, por otra parte, la información que nos proporcionan los pacientes es muy importante para el seguimiento sanitario. Pero el que nos cuenten ciertas cosas no quiere decir que los pacientes renuncian a su intimidad ni a su confidencialidad. Toda persona tenemos una visión pública, que es la que todo el mundo tiene de cada uno de nosotros. Luego tenemos una parcela que es la privada, que es la que conocen una serie de personas, una parte de nuestra vida que conocen una serie de personas. Y más íntimamente, solo un círculo reducido de personas conocen mis valores, que es lo que me hace como persona. También es importante dentro de la intimidad y dentro de la asistencia sanitaria la intimidad física. Tenemos que tener claro que nadie puede acceder al cuerpo de otra persona sin su permiso. Es un derecho de los pacientes. Nadie que esa persona no consienta puede tocarle, invadirle, observarle. Por tanto, corresponde al enfermo decidir a quién y a qué nos da acceso. Pero esto es muy difícil de salvaguardar en el medio hospitalario fundamentalmente. Además, el paciente, al ingresar en un hospital, de alguna manera sabe que tiene que perder parte de su intimidad y de su intimidad física sobre todo. Bueno, Raúl, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Quiero que salirte medio... Bueno, espera, lo puedo hacer desde el ordenador, porque está en otro archivo. Os voy a poner un trozo de una película que casi todos conocéis, que es un médico que ingresa en un hospital. Dime. El que hay al lado. ¿Cuál es este? La doctora Adler va a retrasarse un poco, pero yo puedo desnudarse, por favor. Póngase la bata que hay sobre la cama. Enseguida vendrán a buscarme. Debe haber un error. Esta no es una habitación privada. Lo siento, pero es que no hay ninguna habitación. Lo pongo desde el principio, Fabia. La doctora Adler va a retrasarse un poco, pero yo puedo desnudarse, por favor. Póngase la bata que hay sobre la cama. Enseguida vendrán a buscarle. Debe haber un error. Esta no es una habitación privada. Lo siento, pero es que no hay ninguna habitación privada disponible. No pienso compartir la habitación. Es que no tenemos ninguna habitación privada.
Y creo que la doctora Abbott ha considerado que esta biopsia era urgente. Oiga. Oiga. Ya sabe usted cómo son. Les gusta dejarnos en pelotas para que no nos levantemos y les molestemos. Soy Ralph. Tengo la tripa jodida. ¿Qué le pasa a usted? Ya me imagino. Garganta. Que las anginas, las cuerdas vocales, la laringe, hay muchas cosas ahí. La laringe. Pues está apañado. ¿Es la primera vez que le rajan? Seguro que está muy despistado, ¿a que sí? No se apure, ellos también. Mi médico es un hijo de puta. Siempre me dice mentiras, pero no me engaña. Soy policía. ¿Y usted qué es? Soy médico. ¿Y van a rajarle? Sí. Hola, Jack. ¿Cómo estás? No me lo digas, ya lo veo. Hola. ¿Y esto a qué viene? El Rich está lleno. ¿A qué hora te llevan? Cuando Madame se diga de venir. Hablé con el abogado. Es optimista. Dice que tú eres el experto y necesita que testifiques. Así que procura no palmar todavía. Pero después... Después puedes hacer lo que quieras, allá tú. ¿Estás bien? ¿Quieres que entre contigo? Quiero que entres tú en mi lugar. Hice tu bypass. Salió bien. Puse tu música de final. ¿Cantó Nancy? No, Nancy no cantó. Me alegro. Sí, es aquí. Vamos. El trocito de película es un poco ver la barrera desde el otro lado. Esto tiene un eco. Sí, Siempre que vamos vestidos de blanco vemos normal casi todo. Vemos normal que los pacientes compartan habitación y la enfermera contesta, esto no es el RIP, o tiene que compartir y es urgente la biopsia, tal. Pero nunca aceptaríamos que fuéramos a un hotel y nos pusieran en una habitación con otro, compartiendo un baño, una serie de cosas. Es tan difícil ponerse en el lado de los pacientes, esto es lo que hablábamos antes, que tienen que decidir que mucha parte de su intimidad no solo la tienen que compartir con los sanitarios, sino con el que le toca en la cama de al lado. Y eso hace que los pacientes, desde que ingresan, sean mucho más vulnerables y que tengamos que tener especial cuidado con todos los temas que afectan a la confidencialidad y a la intimidad. ¿A qué llamamos confidencialidad? Pues es la actitud o el comportamiento de respeto y de silencio, de secreto, que impide los datos íntimos. Y es la respuesta al carácter íntimo y privado de ciertas parcelas de la vida de las personas que tenemos que respetar. La confidencialidad de los datos de salud deriva del derecho que tienen las personas a la intimidad
y comporta la no divulgación de lo que sabemos de ellos como consecuencia de nuestra labor profesional. El respeto a la intimidad es un derecho fundamental y va ligado a la dignidad de las personas, que no tienen que luchar por ella, sino que es un derecho suyo. Hay 3 pilares en los que se basa la confidencialidad, que son el derecho a la intimidad, que ya hemos hablado de él, la confianza y la lealtad al paciente. La confianza es lo que necesitamos que tengan los pacientes en nosotros para explicar lo que les pasa. Los sanitarios somos de alguna manera unos confidentes necesarios y por tanto estamos obligados a guardar el secreto. Y la lealtad que les debemos a los pacientes, que nos obliga a respetar su autonomía y su intimidad. La obligación de guardar confidencialidad no afecta solo al personal sanitario, sino que afecta a los administrativos, a los ambulancieros, a las señoras de la limpieza, a los informáticos. Creemos que están bien protegidos los datos de nuestra salud. Esto es una foto de los sótanos del hospital, que es donde tenemos el archivo en el hospital, y del hall del hospital. Esto es una muestra de que alguien no ha tenido conciencia de que se puede dejar un carro con historias dentro, en el hall del hospital. Es el sitio más visitado. Sabéis que hoy en día es donde entran las personas que entran al hospital, entran por el hall principal. Dentro de la estructura sanitaria, todas las personas que por su relación laboral llegan a tener conocimiento de información confidencial deben respetar el derecho. Pero al ser un trabajo en equipo, esto es más problemático. Y exige un esfuerzo de cada uno para mantener la confidencialidad. Pero esto no quiere decir que el trabajar en equipo nos exonere de alguna manera de la responsabilidad que tenemos cada uno de forma individual para guardar la confidencialidad de lo que sabemos. Esto es difícil hoy en día porque la sociedad actual nos vende continuamente la vida pública de las personas. Hay múltiples programas en la televisión en el que nos cuentan la vida de todas las personas. Y entonces llegamos a pensar qué es lo normal. Y qué es lo normal con la vida de los pacientes. Hay un montón de desafíos a la confidencialidad dentro de los circuitos asistenciales. Por una parte, hay documentación al alcance de mucha gente, historias clínicas que a veces van de consulta en consulta y no sabemos bien dónde las tenemos, discusión de casos clínicos en sitios que no son despachos, como pueden ser en los pasillos, en el ascensor, o traslados de pacientes por zonas que no son asistenciales con su historia y sin tener la precaución de dar la vuelta al sobre en el que pone su nombre. Por la estructura física propia de los centros sanitarios, que no tiene diferenciados pasillos para que pasen los pacientes de los del público en general, el trabajo en equipo que hemos dicho antes y por último lugar los medios técnicos electrónicos como pueden ser los faxes, los ordenadores, las redes hospitalarias, las redes informáticas. Estos casos que vamos a hablar ahora están sacados de la vida real y es para que de alguna manera reflexionemos que no es tan raro de lo que hablamos. Es una doctora que está pasando la consulta y oye como su compañero de la consulta de al lado recibe a un paciente y le dice: fíjese, el fulanito que tiene 90 años ha tenido un cáncer y fíjese lo bien que está. Y le ha visto usted salir de la consulta. Y ella piensa que ni debería estar escuchando lo que está hablando su compañero en la consulta de al lado, ni su compañero debería estar hablando de un paciente con otro paciente. Esto no es difícil, caemos fácilmente en explicar cosas al siguiente paciente que no nos ha preguntado siquiera. A veces, de todas maneras, son los pacientes los que nos preguntan: oiga, ¿qué le pasa a mi hermana o a mi marido o a mi hijo? Dice: no, perdone, pregúnteselo usted, le contesta el médico. Dice: ya, pero si se lo pregunto ella no me lo va a contar. Dice:
pues si ella no se lo va a contar, ¿cómo me lo pregunta a mí? Pero esto es habitual todos los días. Sabéis que ahora estoy en el servicio de atención al paciente y todos los días recibo gente que dice, vengo para que me dé un informe de mi marido. Digo, no tiene que venir su marido. Dice, no, si yo soy su esposa. Sí. Digo, yo no tengo ninguna duda. Pero si su marido quiere un informe, debe venir a él a pedirle o pedirlo por correo, o hay muchas alternativas para... No, es que está trabajando. Pero no es usted quien puede pedir el informe de su marido. Esto es muy difícil de entender. Y es muy difícil de entender, sobre todo entre los compañeros. Cuando viene otra enfermera y me dice, quiero el informe de mi marido. Y le digo, no, hombre, me conoces de toda la vida. Digo, sí, te conozco de toda la vida. Pero yo no sé si tu marido le parece bien que yo hable contigo sobre su historia. Y crea malestar entre nosotros, porque no sabemos disculpar y tener en cuenta que las cosas sanitarias son confidenciales y no son cosas para hablar. Si tú quieres que yo le dé a tu marido o hablemos de la historia clínica o lo que sea, yo hablo con tu marido. Y si quieres acompañarle y él le parece bien, pues fenomenal. Pero no puedes pedirme a mí que hablemos de tu marido si él no está delante. Dice, va al hospital, dice, anda, no, hoy no está el doctor Pons. Dice, ¿qué le pasa? Lo de siempre. Estos son comentarios habituales. Yo me entero continuamente por los pacientes de las enfermedades de los médicos del hospital. Dice, no, que tiene una recaída. Y te lo dicen los pacientes. Y tienes que decir, bien, yo no quiero hablar de esto con usted. Creo que esto no se habla aquí. Tenemos que acostumbrarnos a cortar esas conversaciones. Y que no nos ofendamos unos a otros cuando nos están recordando cosas que deberíamos recordar nosotros. Son dos enfermeras que en la escalera están hablando de que las úlceras de una señora están mucho mejor, pero que la hija se niega a curarlas y que ellas tienen que seguir yendo a la casa a curarla. Dice, por cierto, te ha dejado el trabajador social un informe para que lo rellenes, para ingresar a la señora en una residencia. Y tú preguntas, ¿si la señora lo sabe? Dice, bueno, ¿qué más da si la señora está demenciada? Son comentarios que, bueno, están fuera de lugar. Y esto nos lleva al secreto profesional. Ya Hipócrates, 500 años antes de Cristo, dijo que lo que en el tratamiento, incluso fuera de él, viera o oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás iba a divulgarse, lo callaré, teniéndolo por secreto. Pero además la Real Academia dice que el secreto médico es el deber que tienen los médicos de no descubrir a terceros los hechos que conocen en el ejercicio de su profesión. Y por otra parte es el derecho que tienen los profesionales a que no se les obligue a declarar aquello que puede afectar a la intimidad, al honor o a la vida privada de un paciente suyo. También la Organización Mundial Médica Colegial dice que la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y que existe la necesidad de una plena relación de confianza entre el médico y su paciente. Por lo tanto, es obligado guardar el secreto médico sobre las historias clínicas. Las enfermeras, en el artículo 19 de su código deontológico, también nos recuerda que guardaremos secreto de toda la información sobre el paciente que haya llegado a nuestro poder en el ejercicio de nuestro trabajo. Y el Código Deontológico Internacional dice que es una obligación de las enfermeras que al cuidar de las personas promoverá el respeto a los derechos humanos y mantendrá la confidencialidad de toda la información personal y además será discreta en compartirla. Esto nos lleva a la legislación actual que habla sobre el derecho a la confidencialidad de los pacientes y el deber que tenemos los profesionales sobre ellas. Por primera vez fue
se dijo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que dice que nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su domicilio, y toda persona tiene derecho a la protección. La Constitución Española del 78 también lo contempla, que hay que garantizar el honor a la intimidad, y además que la ley limitará el uso de la informática para garantizar los datos. Además habla del deber de sigilo de los médicos y de todos, la obligación de secreto profesional de todos. Esto es para que veamos que no solo es algo que tiene que ver con la deontología, además tiene que ver con las leyes. Todo está legislado sobre esto. Por otra parte, en el año 99 sale la Ley de Protección de Datos, que define claramente todas las cosas a las que tenemos derecho en la protección de datos. Y tiene muchísimos artículos sobre lo que se puede o no se puede hacer. Y por otra parte, en la Unión Europea, en el año 2000, hace la Carta de los Derechos Fundamentales y habla también de los derechos de las personas en cuanto a la intimidad y la confidencialidad. En el año 2002, como todos sabéis, sale la Ley de Autonomía del Paciente, Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación, y describe claramente todas estas cuestiones. Y para que veáis, en el año 2002 hay una sentencia a una médico residente que comenta con su madre datos de una paciente. La paciente la denuncia y condenan a la residente a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 1.000 pesetas, inhabilitación de 2 años, además de 2 millones de pesetas por indemnización civil. En el 2003, Castilla y León también regula la ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Y tenemos que tener claro que además de un deber legal, es un deber ético, la confidencialidad. Cuando rompemos la confidencialidad de los datos que sabemos de los pacientes, estamos fallándoles a los pacientes y estamos violando sus derechos. Y además, si ellos no se fiaran de nosotros, no nos contarían muchas cosas y la asistencia no sería adecuada. La relación sanitaria-paciente se estropea y además no coopera. Cuando les fallamos a los pacientes, el resultado es que ellos hacen los seguimientos mucho peor, no cooperan con las recomendaciones, y luego solo se puede romper el secreto profesional cuando estás evitando el riesgo a un tercero o a la sociedad, que son casos muy concretos. La autonomía incluye el derecho a decidir, y cuando alguien nos permite su acceso, este acceso es limitado por la persona misma. Como hemos visto en el trozo de la película que hemos visto, de alguna manera renunciamos al ingresar en un centro sanitario a una parte de nuestra intimidad, pero esa renuncia no es ilimitada. Hay mucha gente que nos dice, "Guau, yo ese pijama no me lo voy a poner". Y nos enfadamos enseguida y decimos, estas son las normas de este centro, y no buscamos fácil. Bueno, ahora ya cada vez más les ofrecemos que en vez del camisón se puedan poner el pijama, pero es incómodo para el trabajo de las enfermeras, fundamentalmente. Y entonces decimos, pues es mejor que estamos pensando más en nuestra comodidad que en el derecho del paciente a la intimidad. ¿Y qué es la historia clínica? Pues son el conjunto de documentos que contienen todos los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución de los pacientes a lo largo del proceso asistencial. Es necesario para hacer una asistencia sanitaria de calidad, y esto puede estar registrado en papel o en soporte informático. Su contenido tenemos que tener claro que es confidencial y que solo podemos tener acceso a él cuando el paciente está a nuestro cuidado.
No vale que venga la enfermera de la 4ª planta a la 5ª y diga, mi vecina está ingresada en la 517. ¿Me puedes decir qué pasa? Bueno, pues si no está a tu cuidado, tú tienes que decirle como médico o como enfermera que no puedes comentarse y que se lo debe preguntar a ella. Esto nos cuesta mucho hacerlo, mucho. Pero eso también vale para los ordenadores. Tenemos una clave y podemos entrar a los pacientes que tenemos a nuestro cuidado o que tenemos en nuestras camas, tal. Pero no debemos entrar a los pacientes que no nos corresponden. Por otra parte, la responsabilidad de poner las medidas técnicas y organizativas para que se posibilite el acceso y la custodia de la historia clínica es del centro, del gerente del centro. Y el archivo debe conocer en todo momento dónde están las historias clínicas de los pacientes. El personal de administración y gestión solo puede acceder, sabéis que hay niveles distintos de acceso, aún tiene un nivel de acceso determinado para todo lo administrativo. Ataques a la confidencialidad, hay muchísimos. Por una parte, falta de espacios para archivar las documentaciones bajo llave, dejar papeles o pantallas de visualización con datos de salud a la vista. A veces no nos damos cuenta que nos levantamos y dejamos la pantalla de un paciente que hemos visto abierto. Tenemos que acostumbrarnos sistemáticamente a que si el paciente sale por la puerta hay que cerrar esa pantalla hasta que entre al siguiente. Hay pacientes que cuentan que entran en una consulta y están viendo los datos del paciente anterior porque hemos olvidado cambiar la pantalla. Entonces debe ser algo mecánico. Según sale el paciente, salir, buscar nuevo paciente. O ceder las claves para acceder a las aplicaciones informáticas. Nunca deberíamos ceder las claves informáticas.